Bienvenidos mis hermanos y hermanas a esta sesión semanal del canal de YouTube Lectio Divina y algo más en su episodio 10. Los saluda su amigo Ramón Quintana desde Ciudad Obregón en el estado de Sonora, México. Antes de iniciar, sugiero a las personas que nos escuchan por primera vez en la Lectio Divina, vayan a la primera publicación de este canal y escuchen el episodio 00 titulado Introducción para que puedan tener una mejor comprensión de estos ejercicios. Nos dirigimos a Dios nuestro Señor y le decimos: Señor, te damos gracias por permitirnos hacer un nuevo ejercicio de Lectio Divina. Nos reconocemos necesitados de ti. Tenemos hambre de ti y queremos recibir de tu amor y bondad el alimento espiritual que nos das en tu sagrada palabra, y que en esta semana lo recibimos en el texto del Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32, y que titularemos: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña, y que corresponde a las lecturas del domingo 26 del tiempo ordinario del ciclo litúrgico A. Antes de iniciar la Lectio Divina, invocamos a Dios Espíritu Santo, el Paráclito, el que se invoca, para que se manifieste derramando sus dones sobre cada uno de nosotros. Él sabe cuáles dones necesitamos cada quien. Asimismo, para que se haga cargo de esta sesión y sea Él quien nos inspire y nos guíe para discernir su palabra con la fidelidad que Él desea, y principalmente que nos ayude a llevarla a la práctica en nuestra vida. Invoquemos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. También vamos a pedirle a nuestra Madre María que nos tome de su mano y nos acompañe a lo largo de este ejercicio de Lectio Divina y nos ayude también a discernir y encontrar en el texto la voluntad del Señor para nosotros, y que nos ayude a cumplir con aquello que ella misma nos señaló cuando dijo: hagan lo que Él les diga. Una vez que invocamos al Espíritu Santo, confiando en que contamos con su compañía y su guía divina, y nos hemos acogido también al amparo de nuestra Madre María, vamos a nuestro ejercicio de Lectio Divina. Recordemos que los pasos de la Lectio Divina son 5. 1. Lectura. 2. Meditación. 3. Oración. 4. Contemplación. Y 5. Acción. En el paso número 1 vamos a leer para ver qué dice gramaticalmente el texto del Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor, pero no fue. Luego el padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero luego se arrepintió y sí fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro
que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan el Bautista, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez que ya leímos qué dice gramaticalmente el texto, vamos al paso número 2 de la lección divina, que es la meditación, y tratemos de descubrir ahora qué me dice a mí, qué nos dice a cada uno de nosotros el Señor. Recordemos, el objetivo de la lección divina es que cada uno de nosotros busquemos tener una experiencia de encuentro con el Señor. Y debemos de saber que este encuentro se da cuando detectamos un mensaje de Dios para nosotros en el texto. En este paso número 2, buscaremos tener esa experiencia de encuentro con el Señor, al encontrar ese mensaje suyo para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Confiemos plenamente que ese mensaje ahí está. El Señor quiere asegurarse de que lo escuchemos, que lo aceptemos y que lo llevemos a la práctica en nuestra vida, que lo hagamos vida. Continuemos. El tema en cuestión es muy claro. Se trata de hacer o no hacer la voluntad de Dios, el Padre. El relato hace una discriminación entre el verdadero creyente y quien lo es solo de apariencia. Dios llama a todos a su viña, es decir, a la salvación que se nos ofrece en Jesús y que se obtiene mediante la fe en Él. Pero no diciendo un sí con palabras, sino con hechos, llevando a la práctica sus enseñanzas con un corazón sincero. Así es, como en todas sus parábolas, hoy el Señor nos deja una gran enseñanza, y más que enseñanza, un mandato. No basta solo obedecer de palabra los mandamientos de Dios, es necesario que las obras acompañen nuestras palabras. Lo que importa no son las apariencias externas, sino más bien el interior de la persona. No nos engañemos. A Dios no lo podemos engañar. El que honra a Dios no lo hace por rituales externos, sino honrando su voluntad, haciéndolo de corazón. Veamos. En el primer hijo se observa con claridad que es una obediencia fingida, que tal vez se dice sí, pero en el fondo del corazón es no. Eso es hipocresía. Por lo tanto, el que dijo que sí y no fue, su delito es doble. No solo por no haber trabajado en la viña del Padre, sino por haber mentido y falseado la relación con su Padre. Creo que esta situación la hemos vivido muchos de nosotros, cuando se nos pide hacer algo que no queremos hacer y solo decimos que sí para salir del paso, pero sabemos que no lo vamos a hacer. Sin embargo, hoy estamos hablando de las cosas que Dios nos pide hacer, y hacemos esto de inicio
decimos que sí, pero no lo hacemos tal cual nos lo pide. Sobre todo, aquellas cosas que nadie nos ve hacer, pero recordemos que Dios sí nos ve. Ejemplo sería cuando faltamos a cualquiera de sus mandamientos. Y Él sufre cuando le mentimos y falseamos nuestra relación con Él, así como el primer hijo del dueño de la viña. Inclusive, cuando esto mismo sucede, nos pide acudir a la reconciliación con arrepentimiento y pidiendo el perdón. Y obviamente también decimos que sí, pero no lo hacemos. Por eso nos dice en otro pasaje de la Biblia: qué tercos y necios son ustedes para entender lo que dice la Escritura. Intentemos recordar qué dijimos y qué hicimos cuando nos pidieron lo siguiente. Vamos a enumerar 10 situaciones que muy probablemente ya las hemos vivido. ¿Qué dijimos y qué hicimos cuando nos dijeron alguna vez? Número 1, vamos a misa. Número 2, vamos a la adoración del Santísimo Sacramento. Número 3, vamos a rezar el rosario. Número 4, vamos a visitar a un enfermo. 5, vamos a cooperar para ayudar a un necesitado de nuestra comunidad. 6, vamos a limpiar el templo. 7, vamos a vender boletos de la rifa para ayudar en las necesidades del templo. 8, ¿quieres participar en un grupo o ministerio? 9, vamos a evangelizar casa por casa. 10, vamos a confesarnos. Cada quien ya se contestó. Y esperemos que todos o la mayoría hayamos dicho que sí, pero que lo hayamos hecho, no nada más decir que sí. Veamos ahora al segundo hijo, que aunque dice que no quiere ir, obedece más tarde. Tal vez maduró y venció sobre sí mismo, se convirtió. Y por eso, aun cuando pudo causar dolor a su padre por haberle dicho que no iba, ese dolor se verá sanado con el hacer la voluntad del Padre. La parábola, además de insistir sobre la necesaria coherencia entre el hablar y el actuar, podríamos decir que también pone énfasis en otro tema, que es el arrepentimiento. No nos creamos lo suficientemente justos como para creer que no necesitamos la conversión. Qué grande peligro el de sentirse justo y no necesitado de arrepentimiento y perdón. Todos estamos necesitados de conversión. No hay quien pueda arrojar sin pecado la primera piedra. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Por eso no debemos permitir que sea en vano la acción de Dios cuando, como nos dice en Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. En ese creer en Él es donde se da nuestra conversión, esa conversión que Dios ansía. Creer en Jesús es
confiar en Él plenamente y entregarle la vida por completo. Ser cristiano, discípulo de Jesús, es tarea de todos los días. No creerse buenos, ni por consiguiente despreciar a los demás. Recordemos que el texto menciona a los publicanos y a las prostitutas. Lo que importa es el arrepentimiento de la conducta de pecado y el cambio de vida, o sea, la conversión. El pregón del Evangelio, el de Juan y el de Jesús, así comienza: conviértanse porque está llegando el reino de los cielos. No seamos como aquellos sumos sacerdotes y ancianos del Evangelio que estaban seguros de su excelencia y se excluían del grupo de los pecadores, y con esto se autoexcluían al mismo tiempo de la misericordia de Dios, de su perdón y su eterna bondad. Con sus palabras decían sí a Dios, pero sus obras no eran buenas o solo aparentaban ser buenas. Eran hipócritas, sepulcros blanqueados, les dijo Jesús. No amaban la verdad. Jesús nos pide coherencia, es decir, entre lo que se promete y se hace, debe haber coordinación, corresponsabilidad, concordancia. Al prometer algo, toda la persona queda comprometida para hacer aquello que se ha prometido. Y aquí nosotros fallamos mucho, ya que seguido prometemos, pero no cumplimos. Hoy, en este texto, el Señor nos llama a cuidar eso. Una forma óptima para realizar nuestro camino de conversión, la cual todos debemos de querer, es el diario examen de conciencia. Reservemos unos minutos en nuestro día para examinar nuestro itinerario en la vivencia de nuestros compromisos, de nuestra entrega a los demás, del cumplimiento de nuestros deberes, de nuestro ser cristiano. La promoción del examen diario de conciencia en un ambiente de fe y oración, de esperanza y sincera conversión, será uno de los medios que más nos pueden ayudar en nuestra vida diaria, en nuestra búsqueda de cumplir la voluntad del Señor. Por otro lado, como cristianos, estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe. A imitación de Cristo, nos corresponde emprender aquellas tareas que más dignifican al hombre, que lo promueven en su dignidad. Ante esas fuerzas misteriosas del mal presentes en el mundo y que se manifiestan de muchos y diversos modos, no debemos desalentarnos ni quedarnos pasivos. Hemos de proclamar la verdad del amor de Dios en Cristo, principalmente con nuestro testimonio de vida. Debemos de saber que también hay quienes dicen sí y sí lo hacen, y también hay quienes dicen no y no lo hacen. Son los extremos, lo óptimo y lo pésimo. Los primeros, Dios los ayude a perseverar en su buen testimonio. Y los segundos, Dios los ayude también con su bondad y misericordia a no condenarse desde su vida aquí en la tierra, y que algún día puedan lograr su conversión, y que quizá Dios se valga de ti o de mí para atraer su mirada hacia Él.
Ayúdanos, Señor, a saber decir sí cuando es sí y decir no cuando es no. Y que esto sea todo el tiempo buscando hacer tu voluntad y no la nuestra. Con esto terminamos el paso número 2 de la meditación. Rogamos a Dios que al menos algunos de nosotros hayamos tenido ya nuestra experiencia de encuentro con el Señor al haber captado su mensaje, el cual le rogamos que también lo podamos llevar a cabo en nuestra vida. Ahora, en el siguiente paso, que es la oración, intentemos darle nuestra respuesta al Señor con respecto a su mensaje recibido. Cada uno de ustedes en sus lugares inicie su diálogo con Dios acerca de lo que hemos descubierto que Él nos dice en el texto y que lo aceptamos y que estamos dispuestos a llevarlos a la práctica en nuestra vida. A manera de ejemplo, les comparto la siguiente oración. Señor, eres el faro que va iluminando mi vida a través de tu palabra. Hoy he comprendido que tu amor no tiene límites y que no importa en qué momento de nuestra vida te hayamos conocido, ya que tienes amor igual para todos. Gracias, Señor, porque tú, aun viendo nuestro pasado y nuestros pecados de antes y de hoy, amas de igual manera al pobre como al rico, al pecador como al arrepentido. Gracias, Señor, por darte igual para todos. Gracias por estar ahí, aun cuando nosotros no estamos contigo. Te pido, Señor, que sea yo tu instrumento para que, así como yo, otros también puedan conocer tu amor. Te pido, Señor, que nunca apartes tu amor de nosotros y que de igual modo nosotros nunca nos separemos de ti. Danos confianza, Señor, para amarte y dejarnos amar por ti, y para que, unidos siempre a tu palabra, podamos dar frutos para cambiar el mundo, empezando por cambiar yo. Amén. Vayamos al paso número 4, que es la contemplación, donde vamos a interiorizar el mensaje, vamos a hacerlo nuestro. Este texto, que solo trae el evangelista Mateo, nos debe llevar a una autocomprensión mayor de mi estado de cristiano. Por lo tanto, es importante reflexionar y seguir dando vueltas a las ideas principales que nacen del texto. Te invitamos a que busques la idea principal que Dios te está dando en este texto, para que sigas repitiéndola varias veces en tu vida. Y repetimos en nuestra mente cada quien las siguientes oraciones. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. No quiero ser falso y decir sí cuando no hago lo que me pides. Que no sea un cristiano de ritualismos, sino de corazón. Enséñame, Señor, tus caminos. Dame la gracia de poder convertirme a ti. Dame la gracia, Señor, de una conversión permanente. Ayúdame, Señor, a hacer corrección fraterna a quien no cumpla tu voluntad. Entremos ahora al último y más difícil paso de la lección divina, que es donde se verá el fruto y en el cual seremos grandemente beneficiados: llevar a la práctica la palabra. Presentamos aquí unas propuestas solo para guiarlos y que cada uno de ustedes haga sus propias propuestas de cambios que se tienen que hacer en su vida o acciones a tomar. Número 1. Busca a una persona que aún no conozca la buena nueva de Jesús. Explícale las Escrituras y ayúdale
a encontrarse con el amor de Dios. El Señor quiere conversión. Dios Padre quiere que creamos en su Hijo Jesús, y Jesús nos pide que lo sigamos. 2. Revisar las actitudes internas de ritualismos vacíos que realizo. Pedir perdón a Dios y a los que quiero impresionar, diciéndoles que a veces lo hago por ritos y para que me observen, más que por agradar a Dios. Hacer un listado de las cosas en que hacemos sin profundidad y proponerse hacer la voluntad del Señor. Y por último, ir a buscar a personas que tal vez sean menos agradables a los ojos del mundo y presentarles la buena noticia, que ya nació el Salvador. Ser misioneros de Jesús para que todos puedan convertirse al Evangelio de la vida. Aquí llegamos al final de este ejercicio de Lectio Divina. Agradezco a Dios el que hayamos podido desarrollarlo y le ruego que se haya logrado el objetivo de tener una experiencia de encuentro con Él, al menos en alguno de nosotros, y que además podamos aprovechar ese encuentro modificando las áreas de nuestra vida que tengamos que cambiar en base al mensaje recibido. Me despido con la oración final de nuestros ejercicios de Lectio Divina. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros, como María, tu Madre, podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica la palabra. Tú que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Que tengan un buen día. Los invito a reunirnos la próxima semana con otro ejercicio de Lectio Divina. Suscríbete a este canal de YouTube si aún no lo has hecho, para recibir la notificación cada semana. Además, puedes invitar a tus familiares y amigos a escucharnos y a suscribirse también. Recuerda, el canal de YouTube se llama Lectio Divina y algo más. Ruego a Dios los bendiga.